quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo número 7, versículos del 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo número 7, versículos del 37 al 39. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ahí va a salir en su pantalla. Y dice así: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Diga conmigo: ríos de agua viva. Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Esta cita dice que Jesús, el último y gran día de la fiesta, dice que era el día más importante. Jesús, dice, se levantó y gritó. Cuando nosotros vemos en las escrituras que la Biblia enfatiza que alguien grita, es porque hay una necesidad de que ese mensaje sea escuchado. Jesús no le dijo en los oídos a sus 12 discípulos: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. No, Jesús lo gritó. Lo que Jesús estaba haciendo es: yo quiero que todos escuchen esto. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Jesús conoce la necesidad de cada corazón, y Él sabía que en esa fiesta había gente sedienta. Él sabía que en esa fiesta había gente que necesitaba la frescura del río de Dios. Y dice que las escrituras dicen que del interior del que cree. ¿Alguien cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Del interior del que cree, dice, del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Del que cree en mí, de su interior saldrán ríos de agua viva. La Biblia habla mucho acerca de los ríos, y la Biblia tiene mucho simbolismo. La Biblia tiene muchos elementos que están ahí y que muchas veces están escondidos. Hay perlas preciosas escondidas en la palabra de Dios, que solamente las encuentra el que busca. El que no busca no encuentra nada. Aquel que no busca dice que es aburrido leer la Biblia, pero cuando nosotros la leemos y la escritura salta como vida eterna en nosotros, como un rema en nuestros corazones, nosotros nos damos cuenta de que la Biblia está llena de secretos. Pero son secretos que no están eternamente ocultos, sino que son secretos que están disponibles para aquellos que los buscan. Y el agua en la Biblia representa vida, purificación, provisión y bendición. El agua en la Biblia representa vida, purificación, provisión y bendición. Ahora bien, eso es lo increíble de esto, la forma en la que Dios me llevó a esta palabra. Porque yo leí, y sí, Jesús alzó la voz, Él gritó y dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pero cuando Dios me llevó a mí al principio, cuando Dios me llevó a mí al jardín del Edén, ahí en donde todo empezó. El jardín del Edén era el paraíso perfecto. El jardín del Edén era el diseño de Dios para el hombre. El jardín del Edén era el lugar que Dios diseñó para que el ser humano habitara. El jardín del Edén era el hogar perfecto para el ser humano. El jardín del Edén fue diseñado por Dios. Dios diseñó al hombre. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero la Biblia afirma que Dios plantó al hombre, lo instaló en un jardín, en un huerto, en el huerto del Edén, donde no le hacía falta alimento. El hombre estiraba la mano y comía todo lo que quería. Donde había aire fresco, donde había frescura, donde el sol no quemaba.
Era el lugar perfecto, era el paraíso. Por eso es que muchos dicen el paraíso. ¿Usted ha ido a alguna en esas temporadas de calor que uno se encuentra de repente un río tan fresco y uno dice, esto es el paraíso? El Edén era mucho mejor. El Edén era más paraíso que eso. Y fíjese que hay algo muy particular en el jardín del Edén. Este huerto, este paraíso tenía un río que era el que alimentaba todo el huerto. Pero ese río que alimentaba el huerto del Edén también alimentaba 4 ríos más. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis capítulo número 2, versículos del 8 al 14. Génesis 2, versículos del 8 al 14. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el versículo 10 dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Qué es un río? Agua. ¿Qué es un río? Agua. O sea que en el huerto del Edén, Dios plantó el Edén y Dios diseñó un río que contenía agua. Esa agua representaba vida, esa agua representaba bendición, esa agua representaba la provisión de Dios. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. El hombre ni siquiera tenía que regar las plantas del Edén, porque Dios diseñó un sistema para regar el huerto. Y dice, y de ahí se repartía en 4 brazos. Diga conmigo, 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo es Gihón. Diga conmigo, Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercero era Gidekel. Diga Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 4 ríos y el río del huerto. Porque dice la Biblia que había un río que alimentaba a estos 4. El río del huerto. Pero alguna vez ¿usted se ha preguntado lo que significan los nombres de estos ríos? ¿Alguna vez? ¿O usted solo dijo, pasan 4 ríos, Pisón, Gihón, Gidekel y Éufrates? Sí, 4 ríos alrededor del jardín. Pero estos 4 ríos fueron diseñados por Dios. Vamos al primer río. ¿Cómo se llamaba el primero? Pisón. Mire, yo le digo que estoy emocionado por esta palabra porque de verdad yo investigué lo que significan los nombres de 4 ríos y me doy cuenta que el diseño de Dios para el jardín del Edén era totalmente perfecto. Pisón, en hebreo Pishón, su nombre significa aumento o ampliación. Pishón significa aumento o ampliación. Este río rodeaba la tierra de Havila, donde según las escrituras había oro, bedelio y ónice. El hecho de que este río alimentara el río del Edén no representa otra cosa más que la provisión abundante de Dios. Dios no solamente provee un poco, Dios provee con aumento o con ampliación. Yo no sé si usted está captando el hecho de que este río rodeara el huerto del Edén. Si usted está captando que Pishón rodeara el paraíso perfecto que Dios diseñó para el ser humano, aumento o ampliación. Dios no te diseñó para vivir de una forma pequeña. Tú no eres pequeño. Tú no eres pequeño. Dios dijo, yo voy a poner alrededor de este huerto un río que va a significar aumento o ampliación, porque este hombre no se va a quedar así como yo lo diseñé, va a crecer, será más grande.
El nombre del segundo río es Gihón. Yo no sé si se pronuncia Gihón, Gijón o como sea, pero digamos Gihón. Esta palabra significa brotar, estallar o fluir. O sea, tenemos Pishón, que significa aumento o ampliación. Tenemos Gihón, que significa brotar, estallar o fluir. Lo que sugiere que el caudal de este río era vigoroso y abundante. ¿No es esto interesante? ¿No es interesante que este río signifique brotar, estallar o fluir? Nosotros, si vamos más allá de la plenitud y brotamos, o sea que experimentemos nosotros un desbordamiento de entonces la naturaleza y el carácter de Dios que emana de nosotros, inevitablemente fluirán e impactarán a los demás. Dios diseñó el río Gihón y Dios dijo: lo que este hombre va a vivir, lo que Adán va a vivir, no solamente lo va a experimentar él, también lo van a experimentar todos los que estén a su alrededor. ¿Por qué? Porque significa brotar, estallar o fluir. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, ese río de Dios brota en nosotros, estalla en nosotros, fluye en nosotros ese río. La gente debe notar que en nosotros hay algo diferente, porque no es cualquier cosa, es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Nunca le ha pasado a usted que la gente dice: es que usted tiene algo? Sí, tenemos algo, se llama Espíritu Santo. Sí, tenemos algo, se llama Espíritu Santo. El nombre del tercer río es Hiddekel. En algunos contextos, el río Hiddekel también puede ser el río Tigris. Y esto se interpreta simbólicamente como la fuerza, la rapidez o la naturaleza dinámica de la vida. La fuerza, la rapidez o la naturaleza dinámica de la vida. Tony Cook, el escritor, ha citado que el río Hiddekel y su significado es la imagen de una flecha veloz en vuelo. La imagen del río Hiddekel es una imagen más allá, que puede representar una flecha veloz en vuelo. La vida del creyente no es una experiencia donde simplemente nos sentamos rebosando místicamente en su presencia. No, nosotros estamos diseñados también para tener metas, propósitos y objetivos y ser como una flecha veloz. Ser como una flecha veloz. Dios diseñó alrededor del huerto este río que significa la fuerza o la rapidez, la naturaleza dinámica de la vida. Dios no nos diseñó a nosotros para caminar como que todo el peso del mundo estuviera sobre nosotros. Tú eres más que eso. Tú eres más que eso. Dios no nos diseñó a nosotros para vivir una vida donde nos sentamos y rebosamos místicamente en su presencia, sino que emanamos ese poder. Nosotros emanamos ese poder de Dios. Nosotros emanamos ese fluir del Espíritu Santo. Y el nombre del cuarto río, ¿cómo se llama el cuarto? Éufrates. Y Éufrates significa dulce o fructífero. El cuarto río que rodeaba el jardín del Edén significa dulce o fructífero. ¿Y saben qué pienso? Cuando veo que este río significa dulce o fructífero, pienso en su presencia. Pienso que la presencia de Dios era ese río. Que ese río movía la presencia de Dios, porque significa dulce o fructífero. Y así es nuestro Dios. Dios diseñó el jardín del Edén
para que el hombre viviera pleno. Dios diseñó el jardín del Edén y puso 4 ríos que movilizaban las aguas, 4 ríos que regaban el jardín, 4 ríos que alimentaban las plantas. Estas plantas eran alimentadas por un aumento o ampliación, o sea que estas plantas no se iban a quedar pequeñas. Estas plantas eran alimentadas por un brote, por un estallido, por un fluir. Estas plantas eran alimentadas por fuerza, por rapidez y también por dulzura. ¿Usted entiende lo que Dios diseñó y colocó en el jardín del Edén? Dios diseñó al ser humano y dijo, no, el hombre necesita todo esto. El hombre lo necesita, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El hombre pecó. Dios diseñó al hombre en un huerto. No le hacía falta absolutamente nada. La Biblia dice que su presencia lo llena todo. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Dios se movía en el jardín del Edén con libertad, pero el hombre pecó. El hombre pecó. Y entonces en el mismo huerto en el que Dios lo plantó, se escondió del Señor. Y es ahí donde Dios empieza a llamar al hombre y le dice, ¿dónde estás? Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Dios le está diciendo a Adán, te estoy buscando, necesito hablar contigo, ¿dónde estás? Y el hombre estaba escondido a causa de su pecado. Dice la Biblia en Génesis 3:23, entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra, de la cual el ser humano estaba hecho. El versículo 24 comienza diciendo, los expulsó. Y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Era tan valioso lo que estaba en el jardín del Edén. Era tan valioso que Dios tuvo que colocar al oriente unos querubines. Y dice que había querubines con espadas en llamas que giraban alrededor del camino que llevaba al árbol de la vida. Entonces el hombre fue expulsado del jardín del Edén. El hombre dejó de percibir ese río. ¿Qué pasa si usted toma agua que está contaminada? ¿Qué sucede? Se enferma, se contamina su cuerpo. ¿Qué pasa si usted riega una planta con agua contaminada? Se muere. ¿Qué pasa si usted trata de limpiar con agua sucia? No limpia, más bien ensucia más. El agua sucia no sirve para nada. No sirve para nada. Yo me pregunté, yo dije, Dios, pero ¿cómo es posible que tú hayas diseñado todo este fluir de agua alrededor del jardín? Y el hombre no se haya dado cuenta que no le hacía falta absolutamente nada. Pero la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y la serpiente vino con mentiras para hacer pecar al hombre. Yo no sé cuáles son las mentiras que tú has escuchado acerca de Dios. Yo no sé qué mentiras el diablo sutilmente ha lanzado a tu mente y a tu corazón para que dejes de vivir en la plenitud que Dios ha diseñado para ti. ¿Cuáles son esas mentiras que el enemigo sutilmente ha lanzado a tu mente? Tú no sirves. ¿Acaso pretendes que te vas a acercar a Dios? ¿Acaso te pretendes acercar a Dios así? Y esa mentira está disfrazada de verdad porque pareciera cierto. Sí, tiene razón. Yo he pecado tanto que no me merezco estar en su huerto. Yo he pecado tanto que no me merezco estar en ese paraíso. Yo he pecado tanto que me merezco que Dios me haya expulsado del jardín. Pero hay una perla preciosa en las Escrituras que eso no le va a aparecer ahí. La Biblia dice que cuando el hombre le confesó su pecado a Dios, dice la Biblia que Dios les tejió ropa para que se cubrieran.
cuando se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos. Ellos le habían fallado a Dios y Dios cubrió su vergüenza. Ellos le habían fallado a Dios y Dios mismo cubrió su vergüenza, porque Dios mismo les tejió ropa para que se cubrieran su desnudez. ¿Cuánto tiempo hemos vivido nosotros con la mentira de Satanás de que algún día lo que hiciste aquel año, aquel tiempo va a salir a la luz y todo mundo se va a dar cuenta? Pero si Dios vio que Adán y Eva habían pecado y les tejió, Él mismo tejió la ropa de Adán y Eva para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. Mientras que Satanás había logrado su objetivo de hacerlos pecar, mientras que el enemigo les había mentido sutilmente para pecar, Dios tejió vestido para ellos y cubrió su vergüenza antes de expulsarlos del jardín. Y todos nosotros nos perdimos de esa bendición de disfrutar del huerto. Todos nosotros nos perdimos de esa oportunidad de disfrutar el huerto del Edén. Pero hay una buena noticia para nosotros. Hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que Jesucristo de Nazaret vino a esta tierra y pagó el precio de mis pecados. La Biblia dice en Isaías que el precio de mi paz fue sobre Él. Que Él llevó en sus hombros mi enfermedad. Que Él llevó en sus hombros mis pecados. La buena noticia es que Jesús, el Nazareno, vino a esta tierra a morir y pagó el precio para que usted y yo tengamos acceso, ¿sabe qué? A su presencia. Jesús pagó el precio. Y ahora usted se puede preguntar, ¿cuál es nuestro Edén? Jesús pagó el precio. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, dándonos a nosotros un acceso a su presencia. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Ríos de agua viva. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que los soldados querían ver si de verdad estaba muerto. Entonces, dice que con una lanza hirieron su costado. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que fluyó de su cuerpo? Ahí estaba el Edén fluyendo. Agua estaba fluyendo de su cuerpo, agua y sangre. ¿Cómo se separó el agua de la sangre? No me pregunte, eso solo le pasó a él. Porque si usted se saca sangre y la mezcla con agua, se revuelve. Pero en Jesús fue notable que fluía agua y sangre de su cuerpo. Jesús estaba diciendo, aquí está el Edén, yo estoy pagando el precio. Dentro de mí está el río de Edén. Dentro de mí está la vida de Dios. Dentro de mí está la plenitud de Dios. Y hoy estoy aquí pagando el precio. Y para que vean que dentro de mí fluyen esos ríos, los soldados incrustaron una espada en su costado y dice que esa agua empezó a fluir. Es que todo lo que estaba en el Edén está dentro del corazón de Dios y estaba dentro del cuerpo de Jesús, y el velo fue rasgado para que nosotros tengamos ahora acceso a su presencia. Él está aquí. Jesús está aquí esta noche. ¿Usted puede sentirlo? Él está aquí. Y vamos a hablar de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer. Y en este encuentro se habló mucho acerca del agua, y por eso fue que Dios me llevó a esta palabra. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 15. Libro de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 15. Y dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Diga conmigo, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana. A mí me llamó la atención que la Biblia en el versículo 4 empieza diciendo que a él le era necesario pasar por Samaria. Que a Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Yo busqué el mapa y sí es cierto, del punto a donde Jesús estaba y hacia donde iba, en medio estaba Samaria. Pero precisamente él se puso a descansar en el pozo de Jacob. Entonces dice que esta mujer samaritana llegó a traer agua. ¿A qué hora llegó? A la hora sexta. ¿Sabe qué hora era? Las 6, no. No eran las 6, eran las 12 del mediodía. La hora sexta eran las 12 del mediodía. Esta mujer llegó al pozo y se encontró con Jesús, pero llegó a la hora sexta. Llegó a las 12 del mediodía. ¿Sabe qué? Nadie sacaba agua a esa hora. No era la costumbre ir al pozo a sacar agua a las 12 del mediodía. ¿Usted ha salido aquí a las 12 del mediodía? No, hermano, yo sé que usted solo anda en carro y que usted pues no se asolea, ¿verdad? Pero sálgase un día a echar una su vuelta a las 12 del mediodía y se va a dar cuenta lo que es el calor y el sol que quema. Esta mujer salió a las 12 del mediodía a traer agua al pozo. Yo me imagino a esta mujer saliendo de su casa una vez más, tomó su cántaro y dijo: bueno, voy al pozo a las 12 del mediodía. Y quizás su marido, porque la Biblia dice que tenía marido, ya había tenido 5, pero también tenía, y no era su marido, pero tenía, ¿verdad? Su marido dijo: pero mujer, ¿a qué vas al pozo a esta hora? ¿Por qué no fuiste a las 6 de la mañana cuando todos van? Era la hora sexta. Esta mujer seguramente era una mujer marginada. Esta mujer seguramente era una mujer que cuando llegaba a algún lugar todo mundo murmuraba acerca de ella. Ahí viene la de los 5 maridos, mucha. Viviera aquí en Morales, la hicieran pedazos. Si ella fuera al mercado tendría que ir a las 10 de la noche cuando ya no hay nadie. De paso todo está cerrado, pero de repente encuentra algo ahí. Ahí viene la de los 5 maridos, mucha. Uy, ya viste, tiene 5 maridos. Qué pasado el de esa mujer. No tiene ni futuro porque el marido que tiene ahorita ni siquiera es su marido. Pero ¿cómo esta mujer vivía con un marido que no era su marido? Yo no entendí eso y tengo todavía que preguntarle al Señor cómo está el asunto ahí, porque Él le dice: 5 maridos has tenido y el que tenés ahorita no es tu marido. Entonces yo me quedé así como que ¿qué pasó aquí? Pero eso la próxima vez que predique le voy a contar a ver qué me dice el Señor acerca de esto, porque todavía tengo la duda. Pero si usted sabe me puede contar,
pues si usted ya entendió el asunto me puede contar. Era la hora sexta. Jesús iba caminando. Sus discípulos habían ido a comprar comida y esta mujer llegó. Esto no fue una casualidad. Esto no fue una casualidad. Esto fue Jesús preparando ese lugar. Esto fue Jesús preparando ese lugar. Porque yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: bueno, muchachos, vayan a comprar comida. Pero maestros, acabamos de desayunar, no tenemos hambre, nos espera un largo... No, vayan a comprar comida. Porque él sabía que la mujer samaritana iba a llegar. Ese era Jesús preparando ese lugar. Ese era Jesús preparando ese lugar. Porque esta era una mujer marginada. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo esta mujer? Estaba evitando toparse con las demás personas. Esta mujer dijo: yo voy al pozo a la hora sexta porque a esa hora no va nadie y nadie me va a molestar. Y nadie va a tocar las fibras más delicadas de mi interior. Esta mujer fue al pozo a la hora sexta evitando toparse con aquellos que decían: ahí viene la de los 5 maridos. 5 maridos. 5 maridos. No se sacia esa mujer, 5 maridos tiene. Y ahorita está con el marido de la hermana María. La hermana María la dejó con hijos y la mujer... Pero esta mujer dijo: yo estoy cansada de esto. Voy a ir a la hora sexta. Ella no sabía que en ese momento Jesús había preparado el pozo de Jacob para tener un encuentro con ella. Es que Jesús preparó el pozo. Jesús pudo haber reposado en cualquier otro lugar, pero él decidió estar en el pozo porque esa mujer iba a llegar. Usted pudo haber escogido cualquier otro lugar para estar esta noche, pero sin embargo esta noche Jesús preparó esta casa y preparó esta palabra para que usted le escuche, para tener un encuentro con usted. Ahora viene lo más interesante. Jesús se encuentra con esta mujer y le dice: dame de beber. Jesús ve a la mujer y le dice: mujer, dame agua. Y esta mujer debe haber dicho: pero si tú eres judío y yo samaritana, no se supone que deberíamos de estar platicando. No se supone que tú y yo, Jesús, deberíamos de estar hablando. Pero Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. ¿Sabe qué era lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana? ¿Qué hay en tu interior, mujer? ¿Cuáles son los ríos que están brotando en tu Edén, mujer? La mujer no lo captó, porque después Jesús le habla del agua viva. O sea que Jesús no era que tuviera sed. Él quería saber qué era lo que estaba brotando en el Edén de esta mujer. Jesús le dijo: dame de beber. ¿Qué es lo que hay en tu interior? Jesús le decía: muéstrame lo que hay dentro de ti. Jesús le dijo: dame de beber. ¿Puedes tú darme de beber? Esta mujer ya había tenido 5 maridos, como le digo, y el que tenía actualmente tampoco era su marido, y Jesús lo sabía perfectamente. Porque la conversación que Jesús tuvo con la mujer, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua viva. Jesús sabía que el Edén de esta mujer estaba seco. Jesús sabía que el Edén de esta mujer habían dejado de fluir los ríos. Jesús lo sabía y por eso le dice: si tú supieras con quién estás hablando y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías agua viva. En ese momento, el agua física, el H2O, dejó de ser el centro de la conversación y el centro de la conversación empezó a ser el interior de la mujer. Jesús le estaba diciendo: si tú supieras quién es el que te está hablando y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías agua viva. Tú necesitas lo que yo tengo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo.
Tú necesitas lo que yo tengo. Y dice que Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, y una fuente que salte para vida eterna. Una fuente, dice, que salte. ¿Se recuerda usted que uno de los nombres de los ríos era brotar, estallar, fluir? Es que eso es el agua de Dios, ese es el río de Dios. Él le dijo: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. La mujer pudo entender que en ese momento todo su lodo, porque su río se había secado, su Edén ya no estaba fluyendo. Ella ya había tenido 5 maridos. Si era porque le gustaba o porque con ninguno podía vivir bien, no sé, tampoco me interesa. Pero ya había tenido 5, entonces yo pienso que su interior ya estaba seco. Pienso que su río interior, ese brotar, ese fluir, esa presencia dentro de esa mujer ya estaba seco. Y en ese momento que ella estaba teniendo un encuentro con Jesús, ese lodo, esa sequía, estaba a punto de convertirse en un manantial. Ella sabía que su sed no podía saciarse con agua. Ella lo sabía y Jesús también lo sabía. Por esa razón, cuando la mujer comprendió, le dijo: dame de esa agua, yo quiero. Dame de esa agua, dame de tu río. Dame de ese manantial que está dentro de ti, Jesús, de ese río del cual tú estás hablando. Se le olvidó que ella era samaritana y que Jesús era judío. Ella solo quería beber del río de Dios. Y ella le dijo: dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed y no tenga que venir a este pozo a sacarla. La mujer le estaba diciendo a Jesús: yo estoy cansada de que se burlen de mí, yo estoy cansada de que murmuren de mí, yo ya no quiero venir a este pozo a sacar el agua porque todo mundo habla de mí. Seguramente pensaban que el agua se contaminaba cuando la mujer sacaba el agua, no lo sé, pero esa mujer le dijo: dame de esa agua, por favor dame de esa agua para que yo no tenga que venir de nuevo a exponerme a esta gente, para que yo no tenga que venir de nuevo a este pozo a sacar el agua. Ella le dijo: Jesús, yo quiero lo que tú tienes. Ella le dijo: Jesús, yo necesito lo que tú tienes. Ella le dijo: Jesús, ya me cansé de ser marginada. Ella le dijo: Jesús, ya me cansé de que la gente hable de mí. Hay momentos en la vida en lo que lo único que puede saciar nuestra sed es el río de Dios. Si ya lo has intentado todo, si ya has probado todo, si ya probaste los placeres del mundo, si ya probaste todo lo que hay, ya probaste viajar, ya probaste saciar tu necesidad, ya probaste hacer de todo, lo único que va a saciar tu necesidad es el río de Dios. Ese día, la vida de esta mujer cambió para siempre. Y con Dios, para siempre, es para siempre. Porque Él dice: yo perdonaré tus pecados, los echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de lo que hiciste. Solo nosotros nos vivimos recordando, Él ya ni se acuerda. Solo nosotros vivimos recordándonos de lo que hicimos. Él dice: yo perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más. Ese día la vida de esta mujer samaritana cambió para siempre. ¿Por qué? Porque bebió del río de Dios. Porque ese día
Esa tierra seca se convirtió en un manantial de nuevo y esta mujer pudo volver a vivir. Ahora, iglesia, esta noche yo quiero preguntarte a ti, porque esta fue una pregunta que el Señor me hizo, y ¿cuáles son los ríos que están fluyendo en tu Edén? ¿Cómo está el agua que está fluyendo en tu interior? ¿Cómo está el río que alimenta? ¿Cómo está el río que refresca tu raíz? ¿Cómo está ese río? ¿Qué aguas están regando tu jardín? ¿Cómo están las aguas de tu jardín? ¿Cómo está tu río? ¿Cómo está tu Edén? ¿Con qué estás regando tus plantas? ¿Con qué estás regando tu huerto? La Biblia habla de una mujer en el libro de Ruth que se llamaba Noemí. Pero fíjese que la Biblia lo describe como la amarga historia de Noemí. La amarga historia de Noemí. A esta mujer se le murió el esposo. Le quedaron sus 2 hijos y sus 2 nueras. Después se mueren los 2 hijos y se quedó solo con 2 nueras. Entonces, yo no le voy a recitar todo lo que la Biblia dice, búsquelo, está en el libro de Ruth. Ella dice en un momento, ya por favor no me llamen Noemí. Ya no me llamen Noemí. Noemí significaba dulzura. Esta mujer, su nombre representaba dulzura. Pero ella dice, ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara. Llámenme Mara. Ya no me llamen dulzura, llámenme amargura. Ya no me llamen dulzura, llámenme amargura. Sus aguas, su río, su Edén, sus frutos, todo se había amargado dentro de ella por lo que estaba viviendo. Yo no sé qué estás experimentando. Yo no sé si tus aguas se han amargado. Yo no sé si tus aguas se han amargado. Yo no sé si tus aguas ya no son deliciosas para beber. Yo no sé si de ti ya no está emanando dulzura. Esta palabra me confrontó a mí primero, porque yo le dije al Señor, Señor, ¿cuántas veces mi río se ha vuelto amargo? ¿Cuántas veces tantas situaciones han amargado este río, este fluir que está dentro de mí? ¿Cuántas veces este Edén, Señor, este paraíso que tú has diseñado para mí, yo he convertido esa agua en amargura? Noemí dijo, ya no me llamen dulzura, llámenme Mara, que significa amargura. Sus aguas se habían amargado. De ese estanque ya nadie podía beber. Pero su historia no terminó en amargura. Dios trajo restitución. Aquella mujer a quien se le amargó el estanque, la restitución de Dios trajo de nuevo la dulzura. La restitución de Dios trajo de nuevo estos ríos de agua viva. La restitución de Dios hizo que ella dijera, bueno, sí, por un momento pedí que me dijeran Mara porque estaba amargada, pero ahora díganme Noemí de nuevo soy dulce. Dios ha traído restitución. No vas a morir en el estado en el que estás. Dios va a traer restitución a tu vida. Todo lo que el enemigo te robó, Dios va a traer restitución a tu vida. Salmos 107:35 dice, en cambio al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. En cambio el desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Iglesia,
ya no habrá más sequía en tu interior. Ya no habrá más sequía en tu interior, porque Dios convierte el desierto en tierra fértil. Vas a dar fruto, vas a dar fruto y fruto abundante. No vas a morir en amargura. Tus días no van a terminar en soledad. Tus días no van a terminar en enfermedad. Dios va a traer restitución, porque la Biblia dice que Él cambia el desierto en tierra fértil y que lo rodea de manantiales. El río de Dios va a fluir a tu alrededor. El río de Dios te va a rodear, su presencia te va a rodear. La Biblia dice en el Salmo 23 que su bien y su misericordia, sus favores y sus misericordias me seguirán. O sea que estamos rodeados de favores y misericordias. Alguien tiene que creer esto. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Y quiero invitarte, iglesia, esta noche a que puedas ponerte de pie.